¿Alguna vez has sido testigo de un accidente de tránsito? Yo sé que sí, la mayoría de nosotros hemos sido testigos de algún accidente de tránsito o somos testigos también de todas las noticias que hay sobre accidentes en general y los que son más frecuentes son los accidentes de tránsito en nuestro país. Pero vamos a ver, ¿es posible o cuál es la probabilidad de que en el comercio exterior sucedan accidentes como este que te muestro en pantalla? Te cuento así nada más. Hace 2 semanas, un capitán de una línea inglesa de barcos, una línea naviera inglesa, ha sido acusado responsable de haber perdido 40 contenedores en los mares de Sydney, de Australia. El motivo fue de que estos contenedores, o la conclusión a las que han llegado las investigaciones de este accidente, fueron de que los contenedores estaban mal asegurados, estaban corridos. Un tema de seguridad fue la causante de que 40 contenedores fueran a dar a las profundidades del mar y en otros casos quedaran flotando en los mares de Sydney, Australia. Vamos a ver el tema hoy día acerca de la seguridad en el manejo de carga en las exportaciones. Y es que este es un tema muy interesante porque muchas veces nosotros nos confiamos o tenemos la seguridad de que no le va a pasar nada a nuestra carga, de que nuestro contenedor va a llegar intacto y por mala suerte, por cosas del destino, podemos ser víctimas de las catástrofes, de la mala suerte, por así decirlo, y en el peor de los casos, no haber asegurado una mercancía. Y podemos perder toda la inversión que hemos realizado en una exportación o también en una importación, porque los accidentes y las catástrofes no hacen diferencia entre una operación de comercio exterior y en otro. Entrando ya al tema, cuando nosotros hablamos de comercio exterior, tenemos que tener en cuenta o pensar en tres dimensiones. ¿Cuáles son estas tres dimensiones? Estas tres dimensiones son las siguientes. Primero tenemos que pensar en la carga, luego tenemos que pensar en los documentos y después tenemos que pensar en el dinero o la forma de pago. Una vez nosotros tengamos bien presente y bien analizadas estas tres dimensiones, vamos a poder tener una operación de comercio exterior exitosa. Y hablando de la mercancía o hablando de la carga, hay varios factores que influencian o que van a determinar el éxito de que nuestra carga llegue de forma correcta. Tanto así de que de que esta carga supere las expectativas del cliente, como factores de la calidad, la presentación, el embalaje, que guarde temas por ejemplo, análisis, etcétera, ¿no? Y otro de los factores que también influye son los empaques y embalajes y las medidas de seguridad que nosotros podamos tomar al momento de realizar los envíos o al momento de que nos realicen los envíos. Vamos a hacer la presentación esta tarde acerca de la seguridad en el manejo de carga de las exportaciones. Esta transmisión está siendo en vivo. Espero que ya están llegando los comentarios. Muchas gracias, señorita Ariana Torres, Zaida Clemente. Saludos a todos desde el lugar desde donde se están conectando. Y si nos puede indicar de dónde se están conectando para ser un poquito más entretenida y más bonita esa transmisión, ¿no? Yo me conecto desde la ciudad de Tacna. Yo soy arequipeño, pero por motivos familiares me encuentro en la ciudad de Tacna. Esa cuarentena me ha servido para ver nuevas oportunidades, nuevos proyectos y también para estar acá frente a ustedes y poder brindarles esta información que para todos los operadores de comercio exterior, para todas las personas que están inmiscuidas y están en el ambiente de los negocios internacionales, tienen que tenerlo claro, porque no es solo una tarea del área o de la persona de los ingenieros de seguridad. Cada exportador o cada persona, cada trabajador desde su puesto de trabajo, desde su silla, desde el campo, puede aportar bastante al tema de la seguridad en el manejo de las cargas, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando un poco para ver qué más tenemos y ir comentándoles un poco, ¿no? Ese, por ejemplo, es una noticia del año pasado, si no me equivoco, un barco y este ha sido un tema bastante inusual o bastante curioso, porque la consecuencia de que este barco haya terminado en esas condiciones y estos contenedores hayan ido a parar en el fondo del mar o a flotar en el mar, fue de que el barco hizo una mala maniobra y tuvo o colisionó con él un golpe de aire. O sea, ni siquiera fue que haya habido tormenta, como ustedes ven, las condiciones climáticas no son nada
nada fuera de lo normal. Fue un golpe de aire, una masa de aire que golpeó al barco y por esta razón el barco no soportó su estabilidad y tuvo que voltearse, ¿no? Lamentablemente se volteó, se volcó y acá vemos cómo la carga de tantos exportadores e importadores se ve perjudicada. Vamos a seguir avanzando y este es el tema que vamos a tocar, como les estaba diciendo, seguridad en el manejo de carga para exportaciones. ¿Y por qué enfocado a las exportaciones? Porque el exportador es el generador de la carga y el que tiene que, en las manos del exportador está tener las mejores consideraciones para que la carga llegue segura, llegue intacta, llegue completa, llegue sin, sin daños, ¿no? Pues una parte, el exportador es la primera parte o el primer eslabón de la cadena de seguridad para que una operación de comercio exterior se realice de forma correcta. Esta es una foto más de cerca, tomada más de cerca, sobre lo que pasó con este barco que les estaba comentando, que por un golpe de aire en medio del mar causó de que los contenedores o el barco se haya volcado. Acá podemos ver cómo los contenedores se desmoronan uno tras otro por un accidente, ¿no? Y no solo los accidentes ocurren en el mar, no solo es por causas de fuerza mayor, por causas ambientales, también hay accidentes que ocurren por maniobras en los puertos, por temas de malas maniobras, como les decía, o de que algún equipo, como por ejemplo los stackers son maquinarias que se encuentran en los puertos y que sirven para movilizar los contenedores de forma unitaria, ¿no? No se usan grúas, se usan unos stackers que levantan a los contenedores para movilizarlos de un lugar a otro. Y acá podemos ver cómo una mala maniobra de un stacker causó que se diera un accidente que tuvo como consecuencia la pérdida de la vida de una persona. Acá podemos ver también como una grúa pórtico en un puerto, este si no me equivoco es un puerto de China, se cayó, simplemente se desplomó y en este accidente no hubieron víctimas mortales, pero sí podemos ver que la carga o cierta cantidad de contenedores fueron perjudicados, ¿no? Esas son las imágenes que les traigo a continuación y también para que les sirva un poco de reflexión, ¿no? Para ver que nadie, o sea, si nosotros como personas no estamos libres de los accidentes, los contenedores y las cargas de comercio exterior tampoco están libres de accidentes. ¿Y cuáles son las pautas o cuáles son las acciones que nosotros podemos tomar ante esto? Lo más práctico es asegurar las mercancías. Un seguro internacional para la carga de mercancías, yo les comento que va desde $50 hasta lo más, una carga contenerizada se puede asegurar con $100, $150, etcétera, ¿no? E incluso hay pólizas flotantes que aseguran tus operaciones por un periodo de tiempo. Es común ver pólizas de seguro flotantes que aseguran tus operaciones por un año. Y si no ocurre nada, bueno, pues ya has estado preparado en el caso de que ocurriera un accidente, ¿no? Como esto, como lo podemos ver, y que no es solo un tema que ocurre en el Perú, ¿no? Son accidentes que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, y le va a tocar a cualquier persona asumir las consecuencias o ser víctima de estos accidentes. Bueno, veo que se están conectando. PC Caterine, buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Desde Arequipa, ahí está la gente desde Arequipa. Marlon Castillo, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marlon Castillo? ¿Qué tal? Muy bien. Comparte la transmisión para que esta información pueda llegar a más personas y llegue a la conciencia de más personas, ¿no? Porque si alguna vez nosotros, creo que a nadie le gustaría, así como a nadie le gustaría ser víctima de un accidente personal, tampoco a ningún exportador o a ningún importador le gustaría ser víctima de un accidente de comercio exterior. ¿Varían las tarifas de las políticas según destino o es unificado según lo que cubre? Ah, ya. Esta es una pregunta de Zaida muy interesante. Sí, las aseguradoras siempre evalúan el riesgo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si vas a transportar o si vas a exportar una carga refrigerada, la tarifa, el riesgo obviamente es mayor. Y acá hablamos de dos conceptos muy interesantes. Uno es la posibilidad y otro es el riesgo. ¿Qué es la posibilidad en el tema de seguros? De que un accidente se produzca.
sea, la posibilidad de que un accidente se produzca. ¿Es posible que un contenedor se caiga de un barco? Sí es posible, ¿no? Ya, ¿y cuánta probabilidad es? ¿Cuánta es la probabilidad de que esto pueda suceder, ¿no? Y dentro de la probabilidad, que es eh, el porcentaje de que se pueda producir el factor de porcentaje de que se pueda producir un accidente, según eso varía, ¿no? También tiene que ver el tema del tema de transporte, ¿no? ¿Qué modalidad de transporte se va a usar? Si se va a usar un transporte marítimo o un transporte terrestre. Los transportes terrestres también son parte o también pueden ser susceptibles a accidentes, ¿no? Más adelante tengo imágenes de transportes terrestres que han sido víctimas o que han sufrido accidentes y que la carga también se ha perdido. A eso se refiere, estimada Zaida, de que sí, las aseguradoras evalúan el riesgo para determinar sus tarifas, ¿no? También ven un historial de la empresa, ¿no? Si es una empresa formal, si tiene todos sus procedimientos de seguridad, obviamente hay menos riesgo de que pueda suceder un accidente y por lo tanto la tarifa va a ser menor, ¿no? El juego de toda aseguradora o el negocio es de que no ocurre el accidente, porque si ocurre el accidente, obviamente la aseguradora pierde porque va a cobrar o va a tener que desembolsar una cantidad a favor del que ha sufrido el accidente, ¿no? Marlon nos comenta, José, una pregunta, ¿qué término de Incoterm te puede asegurar tu carga de full container low de tu cliente que se va a exportar? Acá ya estamos hablando de los Incoterms, ¿no? ¿Qué Incoterms incluyen el tema del seguro? Por ejemplo, el CIF, el CIP, esos Incoterms ya incluyen que la carga sea asegurada. Quiere decir que si tú haces una importación en Incoterm CIF, la persona o tu vendedor está corriendo con la responsabilidad del flete y también de asegurar la carga, ¿no? Que te va a entregar, que vas a importar. Por el otro lado, si tú vas a exportar y vas a vender en Incoterm CIF, vas a tener que adquirir una póliza de seguro que tenga una prima o una cobertura del 110% del valor de la carga a favor de tu cliente. Ahí vemos la intervención de los Incoterms para el tema de los seguros. Ese es un tema muy interesante, el tema de los Incoterms, porque además los Incoterms también van a determinar el riesgo, los costos y el tema no determinan la forma de pago, eso es un tema aparte, ¿no? Los Incoterms. Pero les adelanto un poco acerca de lo que se refiere también a los Incoterms. Vamos avanzando un poco con las presentaciones para no hacerlo un poquito largo. Acá, esta imagen, ¿dónde creen? ¿En qué país creen que ha sucedido este accidente? Parece como si fuera Bolivia. No, no creo que sea Bolivia. Parece como si fuera China. Tampoco parece que fuera China. Tailandia, tal vez. No, pero una pista que vemos en la imagen quizás es la combicita que está al costado, ¿no? Esa combi creo que a muchos se le hace familiar. Debe ser de Transportes Orión, si no me equivoco. Pero sí, esta imagen, este contenedor de la línea Ambursud, ha sido víctima de un accidente en la ciudad de Lima. Cuando yo vi esta imagen, di, wow, ¿cómo ha podido dar a parar ese contenedor ahí? Y si nosotros vemos bien, debajo del puente está el camión en el cual se transportaba este contenedor. Sí, sucedió en Perú. Sí, sí, Perú por las combis, así es. Sí, yo también vi las combis y dije, no, ese es el Perú. Pero vemos cómo puede darse un accidente así, ¿no? Como una imprudencia de un chofer al no calcular el peso, al no tener bien determinado el peso perdón, la altura, perdón, no es el peso, es la altura el factor en el que ha determinado este accidente. Vemos que ha hecho que este contenedor no pase por el puente y simplemente se quede ahí, ¿no? Y la cara que está acá adentro, si no ha estado bien trincada, ¿qué es el trincado? Para adelantarles un concepto que vamos a hacer más adelante. El trincado de una carga es asegurar la carga dentro de un contenedor a las paredes o a los ganchos que los contenedores tienen adentro. Más adelante les voy a mostrar cómo es un contenedor por dentro y cómo también se debe asegurar una carga correctamente. Pero así vemos, ¿no? Entonces, el tema de la altura, cuando uno lleva o un transportista lleva un contenedor, tiene que ser bien, tenerse en cuenta, ¿no? Y también la ruta por donde va a pasar. Muy importante es que el chofer conozca la ruta por donde va a pasar y sepa si hay puentes, si hay túneles,
si es que hay un tema también de curvas estrechas, si las calles son suficientemente espaciosas como para girar, etcétera, ¿no? Son un tema de planificación que tú como exportador, quizás tú también puedes tenerlo en consideración. Tú estás ya, digamos, si digamos, tú estás tu fábrica está en Ventanilla o si está en Lurín y tú vas a hacer una exportación, ya tienes que saber más o menos por dónde va a ir el camión. Ya, esta es la ruta que va a seguir, va a ir por acá, ya para llegar al Callao va a tener que pasar por acá. Ah, no, acá hay un puente. Ah, no, entonces acá tengo que ver y decir al chofer, mira, por si acaso, si vas a ir por esta ruta, yo sé que hay un puente y vas a tener cuidado con la altura, ¿no? Y si no, vete por otra ruta. Son temas que, así, que si tú te los imaginas, puedes evitar un accidente. Estos son los contenedores. ¿Y qué pasa con los contenedores que se caen al mar? ¿Qué pasa cuando hay un accidente en el mar y los contenedores dan a parar al mar? Así terminan. Muchos contenedores terminan así, varados en las islas. Por ejemplo, de la primera imagen que les mostré, esa imagen fue en los mares de Tailandia o de la India, si no me equivoco. Y sí, efectivamente, una vez que las personas de la costa se enteraron de que un barco de contenedores se había volcado y ellos ya sabían que esos contenedores iban a ir a parar a la costa. Y a las personas no se les ocurrió otra mejor idea que ir a la costa, esperar que esos contenedores encallaran y hacer un saqueo o ver qué es lo que podían rescatar de valor, ¿no? Y vemos que así es como terminan los contenedores que se caen al mar. Este es otro accidente de tránsito. Podemos ver que ha sido un despiste, tal vez una mala maniobra, qué sé yo, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé a trabajar en una empresa, en un operador logístico, a mí me enviaron a tomar fotos del packing de un contenedor. Ese contenedor estaba siendo cargado con andamios para construcción. Y los andamios eran puestos uno sobre otro eran andamios metálicos, con unas torres que iban desde la base del piso, o sea, desde el piso del contenedor hasta el techo. Eran unos pisos, era una torre de andamios que estaban sobre el piso. Y el piso de un contenedor, para los que no han tenido la oportunidad de verlo, el piso de un contenedor es de madera. Estoy hablando de un contenedor seco. Es de madera, así como el parquet, parecido al parquet, pero es de madera. Entonces, obviamente, lamentablemente, a nadie se le ocurrió de que estos andamios podrían resbalarse, podrían deslizarse en el momento de llegar del tramo terrestre. Esta operación les estoy comentando que sucedió en Arequipa con destino al puerto de Matarani. Y para los que conocen esta ruta, saben que hay bastantes curvas antes de llegar a Matarani. Y para nuestra mala suerte, por no tomar las medidas adecuadas, a unos 10 minutos de llegar al puerto, el camión, en una de las curvas, se volcó porque la carga que estaba dentro, por tema de inercia, siguió dándose, se volcó internamente y por el peso que llevaba, hizo que el camión también se volcara. Esa fue fue la primera experiencia que tuve con el llenado de un contenedor y creo que eso me ha marcado hasta ahora porque, y en tema de todo, porque siempre trato de tener o de ser precavido con las cosas que hago, ¿no? Y tú tienes que estar atento. Si estás haciendo algo, ya sea una operación de comercio exterior, un packing o cualquier labor, lo primero que tú tienes que velar es por tu seguridad, por la seguridad de los que te rodean y por la seguridad de la carga. Eso es lo que tú tienes que pensar. Tu seguridad, la seguridad de los que te rodean y la seguridad de la carga. Y tienes que imaginarte todo el camino que esta carga tiene por delante para llegar a su destino final y ser lo mayor precavido para que no suceda o minimizar el riesgo de que sucedan accidentes. Y no solo los accidentes suceden en contenedores, en carga contenerizada, también vemos que en nuestro día a día hay diferentes cargas que son susceptibles de accidentes, como por ejemplo acá podemos ver un camión con carga de gaseosas, ¿no? Que tienen muy pocas medidas de seguridad por el tema tal vez de que piensan que no les va a pasar nada, pero yo te digo, el día o en el momento que tú pienses que no te va a pasar nada, ya es un indicio de que te puede pasar. Ya mejor es pensar, sí me va a pasar, porque hay una ley, no sé si conocen la ley de Murphy. Todo lo que la ley de Murphy menciona, y pueden buscarlo en internet si desean, y si pueden, y si quieren, pueden pegarla acá, que la ley de Murphy indica que todo lo que pueda salir mal, va a salir mal. O algo por ahí. Pero los que puedan,
Averigüen qué es lo que dice la ley de Murphy y van a darse cuenta que es una reflexión muy importante. Acá podemos ver como un stacker. Esto que ven acá es un stacker. Este stacker, como pueden ver, tiene cada contenedor tiene más o menos 2,5 metros de altura, 5, 10 metros. Llega a una altura de 10 metros y acá en la parte superior está sujetando un contenedor. Y sabe Dios qué hay dentro de este contenedor para que el peso haya hecho que este stacker se voltee hacia adelante y pueda causar un accidente que ha hecho, miren, que esta torre de contenedores haga caer como piezas de dominó a los demás contenedores que están en las filas colindantes. Así de simple es como se produce un accidente. Así de fácil. Bueno, sigamos avanzando a ver qué más tenemos por acá. Y como les mencionaba, los accidentes no distinguen entre carga contenedor. Solo los accidentes no suceden solamente a carga contenerizada, ¿no? Acá podemos ver un desliz que ha sucedido en carga de sacos. Estos son sacos o son palets con sacos y también debe ser por una mala maniobra, una maniobra rápida, a veces por apurados, el chofer está apurado, tiene que hacer otra carga. Y eso es lo que ustedes tienen que prever también. Si tú manejas una operación con planificación, con los tiempos correctos, no es muy poco probable de que ocurran accidentes. ¿Por qué? Porque el tiempo o la premura es otro de los factores muy importantes que hace que se den los accidentes. Y si tú tienes tu cadena logística o tu operación bien planificada, vas a estar en los tiempos correctos como para que los diferentes actores de la cadena logística actúen con tranquilidad, con el tiempo suficiente para que tomen las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Y no estén apurados, no, que tengo otra operación después, o que, digamos, tal vez este camión se llegó tarde a cargarlo, o lo cargaron tarde, y después de este transporte tenía otro transporte más. Y por no perder el otro transporte, se quiso apurar, y al final las consecuencias son las que podemos ver en pantalla. Este es un camión chiquito que también, miren, acá estas son barras de metal, son planchas de metal, y miren, han asegurado las planchas de metal con fill. El fill, si bien es cierto, es un material resistente, pero obviamente no te va a aguantar el peso de una columna de planchas de metal. Y acá le han puesto sogas. Y esas sogas lo que hacen es solamente actuar y hacer fuerza sobre la parte exterior de estas cargas, más no aseguran el espacio, el deslizamiento que hay entre las planchas de metal. ¿Qué hubiera sido lo correcto acá? A ver si alguien me puede comentar. ¿Qué hubiera sido lo correcto acá? A ver, vamos a esperar si hay algunos comentarios. ¿Qué es lo correcto que hubieran hecho acá? Si no hay comentarios, vamos a seguir y esperemos a ver si pueden comentar un rato y vamos a ir viendo quiénes más están conectados. ¿Qué les está pareciendo hasta ahora la transmisión o la información que les estoy trayendo? ¿Conocían, sabían de esos temas? ¿Habían podido tener la oportunidad de ver este tema quizás? Yo he estudiado negocios internacionales y sí hay un curso de seguros, de seguros internacionales, pero no te muestran tan directamente o tan crudamente cómo suceden los accidentes de esta forma. Tony Jauregui, saludos Tony Jauregui. No, gracias a ustedes por estar atentos a esta transmisión y también gracias por compartir para que esta información llegue a más personas que estén en el comercio internacional y puedan evitar que sus cargas sean víctimas de estos accidentes, ¿no?, que estamos viendo. Marlon Castillo, diligencia por parte de la compañía al momento de que se apiló el producto al tracto. Correctamente, correcta. Muy de acuerdo contigo, estimado Marlon, ¿no? Y a veces hay que ver también quién es el responsable de hacer este apilamiento. ¿Es la empresa de transporte? ¿Es la empresa que genera la carga? ¿Es la empresa que te ha comprado? Hay que tener muy bien definido y en los detalles, una frase que muchos deben conocer, los detalles hacen la diferencia. Nosotros muchas veces pensamos en una operación de comercio exterior desde una vista general, pero en este tipo de detalles es en donde tenemos que tener mayor cuidado para que la operación de comercio exterior o la venta o la exportación o importación no se venga abajo. Acá podemos ver cómo nuevamente un mal paletizado ha sido causa de que suceda un accidente, ¿no? Estos pueden ser las cargas de tu mercancía si es que no se toma en serio las medidas de seguridad y de correcto embalaje y empaque, ¿no? Y hay accidentes menores, como por ejemplo este deslizamiento,
que estas cajas se fueron para atrás. Como ven, no hay ninguna sujeción en estas cajas. Se suelen usar sunchos, se suelen usar fill hasta cierta medida. Se suelen usar esquineros y ponerle sunchos. Se pueden usar también bolsas de aire, trincado. En estos momentos vamos a pasar. Esto, por ejemplo, es un accidente, por así decir, sí, es un accidente por causa de la naturaleza, de la humedad. Un tiempo de viaje de 45 días expuesto a la brisa marítima puede causar esto, ¿no? La humedad. Y si es un embalaje, una caja de madera, obviamente un componente orgánico más humedad va a generar el tema de hongos que van a deteriorar el empaque de una mercancía, de un embalaje. Acá, por ejemplo, podemos ver que una mala maniobra, o tal vez también el material, ¿no? ¿Cuán importante es el material que nuestro cliente o nosotros podemos emplear para vender nuestras mercancías? Tenemos que ver que el material que empleamos sea resistente a las operaciones o al manipuleo que van a ser, del cual van a ser parte nuestras mercancías, las mercancías que vamos a vender, los productos que vamos a vender. Acá podemos ver cómo un saco se ha roto porque un estibador probablemente lo ha manipulado, ¿no? Tal vez incorrectamente, o ha sido manipulado correctamente y el material del producto no ha resistido. En este caso, por ejemplo, ya es una foto que yo he tomado, estos sacos vienen con doble protección. Vienen con el saco que podemos ver en la parte blanca y dentro llevan una bolsa transparente para proteger el producto, ¿no? Este producto es azúcar, para comentarles, es azúcar industrial. Y acá podemos ver una descarga, esta es una foto también que yo tomé, esta es una de las primeras operaciones del año 2015 en las cuales pude participar, presenciar esta operación, y acá se descargó una maquinaria de 200 toneladas. Lo que podemos ver acá, estas torres, son las grúas que tienen un barco. Este es un barco que transporta carga general. En ese entonces estábamos supervisando la operación de una carga de proyectos. Tal vez han escuchado que en Mollendo se construyó una planta, una central eléctrica o hidroeléctrica, si no me equivoco, y nosotros fuimos partícipes de supervisar la descarga y en qué condiciones llegaba la mercancía. Y acá podemos ver los implementos o la maquinaria que se emplea, que es partícipe de la operación, y las medidas de seguridad que toman las personas, como los chalecos, los zapatos de seguridad, los cascos. Y yo les comento, en el puerto de Matarani, antes de que se suscite cada operación, hacen una charla de seguridad de 5 minutos. ¿Para qué? Y eso es en todo el día. Así hayan 500 operaciones y tú seas parte de las 500 operaciones en todo el día, vas a tener 500 charlas de seguridad. El puerto de Matarani y Intisur fomentan bastante el tema de la seguridad. Quieren bastante que su personal no sea víctima de accidentes, ¿no? Bueno, acá para comentarles la estructura de un barco que a mí me fascina mucho, estas son las grúas, acá adentro están las bodegas, un barco generalmente tiene 4 a 5 bodegas, estas son las tapas de la bodega que se abren automáticamente deslizándose acá y se abren para para que las grúas puedan descargar lo que hay en las bodegas. Acá en las barandas, acá les comento, es 1,5 metros que es de pasillo, de espacio entre todo esto. Esta es la torre de control donde está todo el tema de la flota del barco, ¿no? Los tripulantes del barco, perdón. Y este es un stacker que también podemos ver que sirve para manipular y movilizar las mercancías. Este es el nombre del barco, son las instalaciones, y acá podemos destacar el uso de las señalizaciones de tránsito dentro del puerto, el tema de los conos, de los espacios, de la delimitación y pintado de las vías de tránsito. Y esta parte azul que ven acá es una grúa Godway que puede levantar, si no me equivoco, 200 toneladas también. Y estas son las maquinarias que se descargaron del barco, ¿no? Esta es una foto, como les digo, de 2015, una de las primeras operaciones que pude supervisar y tomar fotos y verificar que llegue en correcto estado. Acá podemos ver, por ejemplo, que este carrito o esta plataforma tiene 16 o 22 ejes. Cada eje le da la facilidad o le da la capacidad para soportar mayor peso. Y estos ejes son hidráulicos, son hidráulicos, sí, son neumáticos.
tienen resistencia neumática. Y acá, por ejemplo, podemos ver, esta es una foto que tomé también, y este artefacto que podemos ver acá es un impactómetro. ¿Qué quiere decir? Que este artefacto registra si es que la mercancía ha sufrido algún daño, alguna colisión, algún golpe, queda registrado en este dispositivo. El uso de las cadenas, acá podemos destacarlo bastante para asegurar las mercancías, y esta carga que están viendo en pantallas pesa 200 toneladas. César Carrero, mi amigo, César Carrero, ¿cómo estás? A los años. Les comento, César Carrero es un auxiliar de despacho de una empresa muy reconocida y trabaja en el puerto de Matarani. Es un lobo de mar, mi amigo César Carrero. La verdad es que he tenido bastantes buenas experiencias con él y él está día a día en esto. Él vive, suda y respira lo que es las operaciones de puerto. En algún momento ojalá podamos conversar con él porque es muy buena persona. A ver, vamos a ver un poco más los comentarios. Saludos, César, desde el Puerto Bravo de Mollendo. A ver. Ya no sé qué es por acá. Ya está. ¿Qué nos dice Josué con respecto a un contenedor que tenga ese tipo de imprevistos, que cae camino al puerto y está con el tema de cierre para ingresar a la mercadería? ¿Cómo queda ese tema? ¿Quién asume esa responsabilidad? Al final sé que se va, creo que llegue a tiempo. ¿Cómo se manejaría la situación en ese momento? No me queda muy claro, Ken, tu pregunta, pero por lo que veo es que nos mencionas si este accidente sucede en el puerto. Obviamente el puerto tiene que hacerse responsable, ¿no? Y el puerto, depende de quién lo ha contratado, tiene que responder ante quien lo ha contratado, ¿no? Aunque, pucha, no te sabría decir porque es una pregunta muy interesante. Porque, por ejemplo, hay temas de responsabilidad que el puerto no lo cubre. Sí, así, simplemente. Por eso hay que estar muy atento con las cláusulas de los BLs. Al final, las cláusulas que están en los BLs son las que se van a respetar en temas de accidentes y de siniestros. Y eso es algo de lo que habla también el decreto legislativo 1492, que lo he explicado en otro video, sobre el tema de las responsabilidades y los servicios que se contratan, ¿no? Si pueden, chequen ese video, que lo he hecho hace 2 semanas, creo, sobre el decreto legislativo 1492, que habla sobre la obligatoriedad para digitalizar y usar procesos electrónicos en las operaciones de comercio exterior y también sobre la transparencia respecto a los costos. Vamos a seguir avanzando un poquito. Y esta, por ejemplo, es una señalización muy útil y aquí que sirve mucho a los que van a manipular la carga, porque al final tú como exportador no vas a ser responsable o no vas a estar en todos los eslabones de la cadena logística. Tú vas a tener que entregar tu mercancía a un transportista y en adelante van a ser los manipuladores de la carga quienes van a tener contacto directo con ella, ¿no? Y quienes van a ser los responsables de manipular correctamente y de cuidar la carga. Acá podemos ver, por ejemplo, que esta caja es de un buen material resistente, una caja de madera, resistente a los golpes, como por ejemplo acá podemos ver que ha sufrido un golpe, pero que la caja está bien. Acá podemos ver que tiene la señalización de dónde se debe de tomar para cargarla. Acá dentro están los documentos de la mercancía, una pequeña descripción indicando el exportador, el importador, las medidas, el peso, qué es lo que contiene la carga y si es una carga frágil. Acá podemos ver una foto de lo que lleva la carga en su interior, la caja en su interior. Acá podemos ver los stickers o los hologramas de seguridad. Esta carga, por ejemplo, no puede ponerse, nos dice que no puede exponerse a lluvias, que es frágil y que tiene que estar mirando en este sentido hacia arriba. Y esto es a donde quería llegar. Ya vamos a finalizar esta transmisión en un par de diapositivas. Y esto, por ejemplo, es lo que le decía el buen trincado. A esto se denomina trincar una mercancía correctamente. Podemos ver que acá tenemos unas fajas. Las fajas, les comento que vienen de todas las medidas y de todos los materiales para soportar todas las densidades de peso o los pesos que suelen encontrarse día a día en las operaciones de comercio exterior. Esto es un buen trincado, ¿para qué? Para asegurar las cajas y que no ocurra un deslizamiento a los costados que pueda
desestabilizar el contenedor y pueda volcarse a un costado, tanto sea en su manipuleo como en el mar. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se debe enviar una mercancía que no tiene una medida uniforme, ¿no? Que no va a ir pared con pared dentro de un contenedor. Lo que vemos a los costados son bolsas de aire que hacen presión para que no ocurra un deslizamiento, un cilindro, las correas que les había mencionado, las fajas, unos postes de estabilización, y hay empresas que se dedican a esto. Hay empresas que se dedican al buen trincado y manipuleo de las mercancías. No es que tú como exportador vas a tener que saber cómo hacer eso. Hay empresas que se dedican a este tipo de trabajos. Acá podemos ver otro trincado que se ha hecho correctamente, el uso de las correas, el uso de las bolsas de aire y el uso también de los pallets con con los correctos materiales plásticos para aislar la humedad. Efraín Tilla, mucho gusto, amigo. ¿Qué tal? Qué bueno que te estés conectando, Efraín. Saludos para Efraín desde Huancavelica, si no me equivoco. Vamos avanzando. Acá hay otro ejemplo de buen trincado. Esta correa, como podemos ver, es más gruesa. Quiere decir que la carga que está acá es de mayor peso. Acá podemos ver también unos unchos de color blanco, las bolsas de aire. E incluso a este contenedor, si podemos ver en las paredes, le han puesto una especie de papel aluminio para proteger también el contenedor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? También, para no olvidarme de comentarles esto, si nosotros, o si dentro de una operación de comercio exterior, le ocurre un daño al contenedor, la naviera, que es la dueña de los contenedores y que nos lo alquila para realizar un traslado, una exportación, importación, nos hace responsable de los daños que sufre el contenedor cuando está en nuestras manos. He tenido la oportunidad de ver que las navieras te hacen firmar una carta de responsabilidad, por ejemplo, cuando se hace una importación y vas a retirar la carga con el contenedor, obviamente asegurando su propiedad, ¿no? El aseguramiento de la propiedad, que en este caso viene a ser el contenedor, para que no pueda sufrir daños y para que también no se robe un contenedor. Es así que te hacen firmar una carta de responsabilidad e incluso muchas veces, si no es una carta de responsabilidad, te hacen depositar una garantía por el contenedor que vas a retirar del puerto. Y he visto también que en un momento un cliente, una empresa, devolvió el contenedor y este contenedor tenía unos daños que no habían sido registrados al momento de sacarlos, ¿no? Y ahí es bien difícil. Estos trámites son bien engorrosos porque al final nadie reconoce los daños del contenedor y lo que hace la naviera simplemente es decir, me pagas o me pagas. ¿Y qué podemos hacer nosotros ante esto? Cuando llegue un contenedor a tu almacén, si vas a exportar o tanto importar, y llegue el contenedor vacío o lleno a tu almacén, lo que te va a salvar de todo son las fotos que vas a tomar y si es mejor un video de cómo está llegando el contenedor, tanto en el exterior como en el interior, para evidenciar la forma o las condiciones en las que está llegando el contenedor, en las cuales se te está siendo entregado, ¿no? Porque puede ser también que el transportista no haya tenido cuidado y haya rozado con algún poste, alguna pared, alguna esquina, etcétera, y haya hecho que el contenedor sufra algún rasguño. Acá vemos cómo una persona hace el correcto trincado de unas cajas dentro de un contenedor. Acá el contenedor tiene unos ganchitos en donde se sujetan las correas y los sunchos. Otro ejemplo de correcto trincado y correcto embalaje y llenado de un contenedor. Y si no me equivoco, esta es la última diapositiva. Esta es la última diapositiva. Acá nosotros podemos ver algo que siendo tan pequeño nos puede salvar de muchas cosas. Zaida, muchas gracias. Tony Jauregui. ¿Qué nos dice Tony Jauregui? ¿Cómo es la paletización o apilado en las paltas? Tengo entendido que cada producto se paletiza, que cada producto se utiliza con manera diferente. Sí, estimado Tony, Tony Jauregui, muchas gracias por sintonizar o por estar conectado a esta transmisión. Te comento, cada producto por su naturaleza tiene diferentes consideraciones o características para su packing. Por ejemplo, lo que tú dices es correcto, las paltas tienen una forma de apilado o de packing diferente a la carga general. Generalmente cuando son cargas refrigeradas o productos que se envíen en reefers, contenedores refrigerados, tienen que tener espacios
entre caja y caja para que el aire circule y la refrigeración llegue a todos los productos que están dentro del contenedor. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una masa impermeable, el aire frío no va a llegar al centro del contenedor y eso va a hacer que el producto se malogre. Este es un dato muy interesante y gracias, Tony, por mencionarlo respecto a la carga refrigerada y al packing de este tipo de mercancías. Acá lo que les comentaba, ¿no? Este pequeño dispositivo o herramienta se llama precinto. Y el precinto asegura que un contenedor no haya sido violentado o no haya sido abierto o no haya sido contaminado. En el puerto de Callao no es para nada una noticia que no sepan. Ocurre bastante o ocurría bastante también el tema de la contaminación de los contenedores con carga con mercancías ilícitas y prohibidas. Y el precinto muchas veces te salva de este tipo de situaciones o de accidentes o temas que nadie quiere afrontar, ¿no? Nadie quisiera, es lo último que un exportador desea, que su carga sea contaminada, ¿no? Y para esto se toman este tipo de medidas, precintos, que los puedes encontrar en el mercado, por internet, por ejemplo, o que puedes solicitarlos a las agencias de aduana, que te los pueden vender y tú puedes mandar desde tu fábrica, desde tu almacén, tu contenedor cerrado y precintado para que vaya mucho más seguro. Bueno, amigos, hasta acá ha sido conmigo esta presentación. Espero que les haya gustado. Un tema muy interesante respecto a la seguridad en el manejo de carga para las exportaciones. Si les ha gustado esta presentación, denle like, por favor, compartan, para que más personas, como les digo, y más exportadores puedan capacitarse un poco y tengan mucho cuidado con sus exportaciones, con el manejo de sus mercancías y puedan tener operaciones exitosas. Mi nombre es Josué Vilcasa, pueden seguirme en las redes, cuelgo información relacionada al comercio exterior todos los días. Tengo unos videos también sobre noticias de exportaciones. Tengo un canal de YouTube donde les comunico también todo ese tipo de información. Y pertenezco a un programa llamado 100.000 jóvenes exportadores, en el cual buscamos que todos los participantes logren una exportación o sean exportadores. Mucho gusto con todos. Muchas gracias por sintonizarnos. Y como dice nuestro director César Lainez, aprendemos juntos, exportamos juntos y juntos somos mejores. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Cuídense.